Buenos días o buenas tardes, ya lo que toque. Soy Alberto Fuentes, vengo de InterSystems, soy Sales Engineer y nuestra presentación se titula Healthy Data, que básicamente se trata de la visión estratégica que tenemos de un problema que es un problema complejo, que es el problema de cómo mejorar la prestación de servicios de salud, cómo mejorar la eficacia incorporando distintas innovaciones tecnológicas que hoy en día ya tenemos al alcance de nuestra mano. Y todo esto dentro del contexto del sector de las tecnologías de la información. Pues como digo, es un problema que es complejo y hay que poder verlo desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos. Desde la consideración de no tener en cuenta solamente un episodio pues temporal o cuando un paciente va a un centro pues al que le presten pues un servicio, sino pues considerar todos los posibles momentos en que se pueda recoger información sobre pues el paciente ese, como por ejemplo ya dentro de muy poco los dispositivos vestibles, incorporar eso dentro de toda la información que somos capaces de recoger y de procesar. También desde un punto de vista multipaciente. Con esto quiero decir, no solamente considerar el registro de un paciente, sino aprovechar la colectividad para poder sacar conclusiones, poder pues, aplicar métodos de machine learning para poder hacer predicciones que puedan pues, ayudar a los profesionales a tomar decisiones de salud sobre este paciente. También desde el punto de vista de que hay que tener en cuenta que la prestación de salud se va a tener que pues conjugar con distintos orígenes de datos y cada vez con más pues, orígenes de datos. Ya no solamente estamos hablando de las clásicas historias electrónicas o de los departamentales, sino también de dispositivos que pueden incorporarse al día a día dentro de la vida de las personas, de cara a la pues, transformación digital del sector también. Y también desde el punto de vista del multiproveedor, en el sentido de que hoy la realidad ya nos dice que la prestación de estos servicios está distribuida entre distintos proveedores de salud y tenemos que aspirar no solamente a que se comuniquen puntualmente, sino a que puedan llegar a establecer una forma de trabajo colaborativa y que puedan, desde un mismo objetivo, poder colaborar y aportar cada uno pues, desde su parcela. ¿Vale? Para este problema, aquí coincidimos un poco con la visión que tiene Gartner en el sentido de que aplican en este problema dos modelos al mismo tiempo. Por un lado, se requiere que haya una serie de cambios que se lleven a cabo de forma muy gradual, con una estabilidad y con una fiabilidad muy concretas. Este tipo de cambios suelen encajar más dentro del mundo de las historias clínicas electrónicas y, por otro lado, y al mismo tiempo, hay que convivir también con la necesidad actual que hay de poder incorporar innovaciones dentro de este sector. Pues en el sentido de poder mejorar la experiencia del usuario, poder facilitar la incorporación de inteligencia artificial sobre los datos que ya estamos manejando, cómo poder incorporar pues, los análisis predictivos, pues el Big Data. O sea, y es compaginar estos dos modelos que tienen que coexistir al mismo tiempo. Nosotros, como InterSystems, estamos en una posición en la que yo creo que podemos aportar algo, en el sentido de que pues, somos una compañía de producto, que tenemos una plataforma de datos, somos tecnología y es una tecnología muy conocida pues, por su robustez, por la escalabilidad que tiene y también en el último año y medio ha sufrido una gran transformación en cuanto a poder incorporar pues, herramientas ya no solo para mejorar su rendimiento, sino para poder incorporar mecanismos de inteligencia artificial, de machine learning, de despliegue pues, en la nube y de facilidad para el despliegue de las soluciones. Y sobre esta tecnología se construye, o también pues, construimos soluciones finales para el sector salud. Y estas soluciones las tenemos enfocadas
directamente a facilitar que los profesionales sean capaces de obtener conclusiones inteligentes sobre la información con la que cuentan en su sistema. Como os decía antes, en este último año, pues año y medio, hemos sufrido una gran transformación dentro de nuestra plataforma tecnológica y estamos muy contentos de que nos hayan pues, reconocido distintos analistas independientes, como por ejemplo Gartner, que nos ha situado en el cuadrante de líderes de las bases de datos operacionales, el Forrester Wave, que nos ha incluido como un Strong Performer, o incluso KLAS, que nos ha nombrado como la plataforma líder para interoperabilidad. Entonces, digamos que con estos mimbres, nuestra visión estratégica para este problema es pues, lo que llamamos Healthy Data, que básicamente se trata de poder contar con la mejor información posible, de la forma más limpia posible, para poder tenerla lista y usable para empezar a sacar conclusiones. ¿De qué se trata esto? Se trata de poder romper todas estas barreras tecnológicas que os he ido comentando y facilitar la ingestión de información con los distintos puntos o los distintos orígenes desde los que se pueda surgir, pues conseguir tenerla en un registro unificado, normalizado, basado pues, en estándares, y que ese mismo registro facilite la colaboración con distintos agentes que enriquezcan esa información clínica que estamos almacenando ahí. Al mismo tiempo, dando o pues, habilitando tecnológicamente que se incorporen mecanismos de inteligencia artificial o de técnicas predictivas con Machine Learning. Y al mismo tiempo que todo esto, sembrar también pues, un ecosistema para que puedan participar terceros, incorporando sus innovaciones, sus desarrollos, sus servicios sobre esta base tecnológica. De modo muy resumido, los componentes de la solución que proponemos, que es el Unified Care Record, es un bus de interoperabilidad que facilite integrar las comunicaciones desde los distintos orígenes o las distintas aplicaciones o los dispositivos desde lo que pueda llegar. El propio repositorio clínico basado pues, en estándares como es FHIR, un módulo de pues, análisis poblacional para poder pues, estudiar qué es lo que está sucediendo con la población que estamos tratando, un gestor de identidades para poder pues, identificar uníquamente a todos los pacientes, y sobre esto algunos módulos o componentes o funcionalidades, como por ejemplo un visor clínico que permita ver este registro longitudinal del paciente con datos aportados desde distintos orígenes de forma única y configurable, y que se puede llegar a extender pues, con aplicaciones Smart on FHIR. Además, la notificación inteligente de pues, eventos clínicos sobre los que podemos reaccionar, un portal para el paciente, el Personal Community, donde el paciente puede entrar y no solamente ver sus registros, sino ser partícipe y poder pues tomar las riendas un poco también de cuál es el plan de salud y que él colabore con esto. La funcionalidad también que nos permite hacer estratificación de la población, pues en el sentido de buscar estratos de población, pacientes entre tal rango de edad y que no se han hecho ciertos procedimientos en tanto tiempo para poder actuar sobre ellos. Y también Healthcare Community, que básicamente es una funcionalidad que lo que permite es establecer un plan de salud compartido entre los distintos proveedores que puedan estar interfiriendo en la vida de pues, un paciente y que puedan llegar a colaborar sobre el mismo plan y que ahí se registren sus actuaciones. Entonces, igual que vayas a un hospital, a un centro sociosanitario o en tu propia casa, y que el mismo plan sea el que todo el mundo tenga pues, como referencia. Aparte, como os comentaba antes, también queda muchísimo espacio para que se aplique innovación de empresas especializadas o de pequeñas investigaciones que se quieran incorporar dentro de todo esto, haciendo uso de los servicios y de los estándares sobre los que se apoya esta solución. Okay.
Entonces, ya digo que es un planteamiento que está pensado para crecer, para escalar, y antes de perderme en detalles técnicos, lo interesante es que esta información con un distribuidor inteligente la podríamos incluso segmentar, pues, por ejemplo, en pequeñas partes que estén, pues, anonimizadas, por si nos interesa que quien la explote acceda a los datos anonimizados, o fotografías o de, pues, estos datos en ventanas temporales según, pues, el uso, pues, que le queramos dar, ¿vale? A continuación, y si funciona el audio, si sigo las instrucciones que me han dado, me gustaría, pues, poneros un pequeño vídeo que resume alguna de estas ideas. In healthcare, accurate insights are everything. How does this drug behave? What is the target gene for a new therapy? Where are the best opportunities to improve outcomes? Whatever the question, the answer is too important for incomplete, flawed data. You need data you can trust. For clean, dependable data, turn to InterSystems. With clean data as a solution, we advance reliable insights. We take the error out of AI and make your data not just usable, but invaluable. So you can find better answers, make faster discoveries, and move healthcare forward. Ready, set, solve. Muy bien. Y antes de finalizar, ya estoy terminando, le he prometido que me iba a quedar dentro pues, de mis 15 minutos. Lo que no os voy a decir que abordar este problema sea algo fácil, ni que sea sencillo, ni lo vamos a sobresimplificar. Yo creo que aquí muchos estamos intentando aportar nuestro granito a este problema. Lo que sí me gustaría, pues, recalcar es que el producto que nosotros tenemos, la tecnología que nosotros tenemos, es el resultado de, pues, evolucionar sobre la experiencia que tenemos en distintos proyectos, no solo nuestras, sino, pues, desde los partners en los que confiamos también, y son algunos de estos, pues, ejemplos con algunas poblaciones bastante grandes, y hay información disponible sobre los distintos proyectos, pues, que tenemos listos. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o si quiere que veamos algo más en detalle, pues que se pase por el stand. Y ya con esto concluyo. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Buenas tardes a todos ya por la hora que es. Y disculpad los problemas técnicos, siempre ya sabéis los problemas del directo. Me llamo David Muñoz, trabajo en Divisa IT en el Departamento de Desarrollo de Negocio. Somos una pequeña tecnológica radicada en Valladolid, aunque bueno, tenemos mercado nacional. Y supongo que los asiduos ya a esta feria pues nos conoceréis de años anteriores. Os vengo a presentar un nuevo producto que estamos desarrollando actualmente, que se llama Proxia Task Drive. Está basado en nuestro sustrato tecnológico de Proxia. Y aunque os contaré ahora de forma un poco más pormenorizada, básicamente lo que intentamos hacer con este producto es aumentar la productividad de vuestros centros, ya seáis privados, ya seáis públicos, a nivel de tareas hospitalarias. Y al final intentamos canalizar esa mejora en una mejora de la atención personalizada de los pacientes. Bueno, ¿qué es Proxia Task Drive a nivel un poco general? Es una solución que os va a posibilitar generar, imputar y seguir las tareas hospitalarias dentro de los hospitales para los profesionales asistenciales no especialistas, es decir, celadores y con capacidad de extensibilidad a otro tipo de profesionales como pueden ser personal de limpieza, por ejemplo, o lo que sea. Tenemos un soporte tanto para versión web, que es para el controller, como para versión app, que es en este caso para el profesional asistencial. Tal y como veníamos haciendo en otros productos que trabajamos, pues tenemos una posible integración con vuestro GIS. Ahora veremos qué tipo de información extraemos del GIS, porque es un punto bastante importante. Y al final la solución tiene un módulo también de generación de estadísticas, ya sean generales y ya sean específicas, de las tareas que se están gestionando en el hospital. Veremos también que es una solución con soporte multicentro
y como todas nuestras soluciones, pues con una capacidad de escalabilidad pues bastante alta. Bien, ¿qué tipo de usuarios tenemos en la plataforma? De forma muy sintética. Tenemos los sanitarios, que son los que reciben las tareas y las que imputan y dan un determinado feedback sobre la imputación de la ejecución de estas tareas. Tenemos un controller o un supervisor que va a ver en un Kanban de tareas general desde la versión web qué tareas están activas, cuáles están pausadas, cuáles están ejecutadas, etcétera. Después tenemos otro tipo de usuarios que pueden ser gestión y dirección, que van a permitir o se les va a permitir sacar una serie de estadísticas. ¿Para qué? Para, bueno, controlar y mejorar el proceso al final asistencial. Y aunque me veréis decir mucho la palabra celadores durante la conferencia, sí que quiero recalcar, digamos, que la solución es extensible a otros colectivos, como hemos comentado antes. Es decir, celadores solamente es el principio. Bien, vamos a una de las palabras más repetidas durante la conferencia, veréis que es tareas. Vamos a hablar de su tipología, de cómo se generan, de cómo se asignan, de cómo se ejecutan y de cómo se reportan. La verdad es que hacer un catálogo de tareas pues no es fácil. Tenemos que estudiar bien vuestros procesos asistenciales y adaptarnos a ellos, ¿no? Nos encontramos a la hora de desarrollar que debe haber tareas encadenadas y dependientes dentro de los procesos hospitalarios. Nos encontramos con que no es suficiente tener, digamos, los profesionales, dicho coloquialmente, a cascoporro cargados en la plataforma, sino que hay que sincronizar con los turnos de personal, hay que sincronizar también con las capacitaciones de cada personal. Tenemos un soporte para decir en qué fecha se tiene que hacer para tareas periódicas o tareas urgentes, por ejemplo, cuándo se tiene que iniciar, cuándo se tiene que terminar. Las vamos a dividir también por estado de ejecución, las tareas que están pendientes de asignar, las que ya han sido asignadas pero todavía no se han ejecutado, las que están en proceso de ejecución pero se han pausado, por ejemplo, o las que están ya finalizadas. Tenemos un soporte para distintos grados de urgencias, de tal manera que tenemos determinados códigos, por ejemplo, código ictus es ya una cosa que es ya de por sí urgente por sí misma, ¿no? Tenemos el soporte de origen y final, hay tareas que tienen un origen y un final, hay otras tareas que tienen varios, etc. Soporte a multiusuario, perfiles y cualificación, como hemos comentado, y para tareas preplanificadas. No todos son tareas hospitalarias, sino que también puede haber determinadas tareas pues, que sean, pues, por ejemplo, la lavandería del hospital, ¿no? ¿Cómo vamos a generar las tareas? Esto es lo que os comentaba, que nosotros vamos a extraer de vuestro GIS, si es que ya tenéis el módulo de generación de tareas, las tareas que se generan o se pueden generar dentro de la propia plataforma. Como veremos ahora, la generación de tareas no radica solamente en la parte del controller, en la parte de la web, sino que también radica en la parte de la app. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el problema de que hay determinadas tareas, entre comillas, de pasillo, en el cual pues, los distintos especialistas dicen a los celadores o al personal de limpieza que hay que hacer una determinada tarea y entonces, ¿qué pasa? Se descuadra, digamos, la agenda, ¿no? Una vez que la generas, ahora veremos cómo se asigna porque tiene su aquel, se consulta, se recepciona, se ejecuta y se hace un reporting. Entonces, la solución cuenta con un desarrollo nativo en Android, ¿vale? Lo que nos va a permitir que sea un desarrollo fluido y escalable, en el cual pues, vamos a recibir notificaciones sobre las tareas, podemos ver qué nuevas tareas se nos han asignado, podemos ver qué tareas urgentes tenemos, qué tareas pendientes, qué tareas pausadas, qué tareas en ejecución, todo esto bien parametrizado con un sistema de notificaciones. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer sobre las tareas? Pues vamos a poder iniciarlas, vamos a poder adquirir también tareas de una determinada cola, vamos a poder pausarlas o incluso rechazarlas. Estoy haciendo otra tarea, la rechazo y vuelve otra vez al panel principal, donde tiene que ser asignada. Para que esto pase, pues tiene que haber un sistema eficiente de asignación de tareas. Tenemos una doble asignación, bueno, una triple asignación, por así decirlo, una automática, otra manual y otra que es una autoasignación, digámoslo así. La asignación automática, que es la de por defecto, estamos hablando del 90-95% de los casos. Nosotros lo que vamos a extraer es del GIS los turnos o los profesionales, perdón, que están dentro del turno, las capacitaciones que tiene el personal, incluso la localización, no por GPS, sino por dónde ha acabado la última tarea. Y en cuanto generamos tareas, pues lo que vamos a hacer es autoasignarlas. Las tareas periódicas, mismo funcionamiento.
¿Qué es lo que pasa? Que hay determinadas tareas que por su tipología urgente, pues bueno, o sin embargo puede ser también para varios usuarios, se tienen que hacer de forma manual. Entonces tenemos un sistema de cajas, que ahora veremos si nos da tiempo en un vídeo, en el cual se van desplazando cajas y se asigna a los celadores automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que también queríamos premiar, digamos, la concienciación de los celadores y la competitividad interna. Nosotros vamos a tener una cola de tareas que no está asignada y las cuales los celadores las pueden coger y autoasignárselas a ellos mismos. Todo esto no tendría sentido si no hablamos de un panel de control. El panel de control, como su propio nombre indica, pues es para gente que son controllers o que son gente de dirección. Entonces, básicamente lo que vamos a poder es generar tareas, vamos a poder tener una visión de un Kanban de tareas, vamos a poder ver los profesionales y las estadísticas. Al final, ¿esto para qué os va a servir? Pues para mejorar vuestra atención asistencial, está claro, ¿por medio de qué? Por medio de productividad y por medio de análisis de recursos y tiempos. Para ello, pues bueno, esto es un poco lo que hemos comentado antes de generación de tareas, lo de las tareas de pasillo, parece una trivialidad, pero es importante. Y lo de los grados de urgencia, pues también parece trivial, pero tampoco lo es, ¿no? Vamos a ahondar un poco en el Kanban, no sé si lo veis o desde la distancia se ve bastante mal. Básicamente esta es la visión que tiene un controller desde la versión web, una visión un poco, digamos, reducida de cada tarea. Podemos ver las tareas que están por asignar, cuando se asigna o ya sea manual o automáticamente a un celador, pues pasarían a programadas en cola. Después, cuando éste las inicia o las pausa en su defecto, pasarían a en curso y cuando las termina, pues pasarían a terminadas. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una visión de todo el personal de celadores que tenemos actualmente en el turno. Como la UX que hemos construido pues es relativamente sencilla, al final lo que optamos es por poner una visión ampliada de la tarea aquí, de tal manera que podemos ver qué profesional la está haciendo, cuándo la tiene que finalizar, dónde es esa tarea y sobre todo, y muy importante que se me ha olvidado comentaros, también estamos extrayendo del GIS a qué paciente va esa tarea. ¿Por qué? Porque nosotros al final venimos del mundo de los espacios del paciente y de los servicios online. Y lo que queremos hacer es llevar este brazo al paciente para que éste pueda valorar a los profesionales y pueda valorar al cuerpo del hospital que le está atendiendo, ¿no? Y crear también una gamificación interna. Bueno, hemos creado un diseño al servicio de la simplicidad. No me quiero extender mucho en esto, simplemente pues con una iconografía pues clara, a golpe de vista, pues se puede ver un poco de manera general la información que recogemos, ¿no? Una parte importante de la solución y sin la cual no tendría sentido pues es la parte de los profesionales. Queremos que tanto individualmente como grupalmente podáis ver qué está haciendo cada profesional, qué tareas está realizando, qué tipología de tareas está realizando, cuáles ha finalizado, cuáles ha pausado, cuántas ha rechazado y sacar estadísticas de todo esto. Vale. El análisis individual pues está bien, pero también nos estamos focalizando en el análisis grupal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro hospital o qué es lo que está pasando en nuestro centro? Entonces, mediante un sistema de gráficas, pues podemos dar respuesta o podemos analizar el estado y la evolución de las tareas por tiempos medios, cuántas tareas hemos hecho, por qué tipología de tareas, cuánto hemos tardado en hacer cada tarea, un rasurado de paciente, cuánto suele tardar, un transporte de paquetería, cuánto suele tardar, y pues cuántos rasurados estamos haciendo, cuántos traslados a quirófano, etc. Después tenemos un método también de detectar incidencias, que esto es muy importante para mejorar los procesos asistenciales. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos generando estadísticas sobre cuáles son las incidencias que más se repiten, qué tareas tienen más incidencias, importante también, qué evolución de las incidencias tenemos por su tipología y por su tiempo. Y después también creemos que un determinado grado de competitividad interna, aunque sea mínimo, pues es bueno para los profesionales, ¿no? Entonces establecemos rankings de qué celadores han ejecutado más tareas, qué profesionales han generado más tareas y, bueno, quizá también si tenéis varios centros, pues en qué centros se están generando más tareas y en cuáles menos. Esto
Estas gráficas cabe citar que bueno, lo estamos viendo un poco con cada cliente, lo que tenemos para parametrizarlas y para adecuarnos, digamos, en la parte del proyecto, del producto, a las necesidades de cada cliente. ¿Qué tipo de preguntas podemos solucionar? Pues, ¿qué tipología predomina entre las tareas generadas? ¿Qué tiempos medios manejamos por tarea? ¿Qué evolución tenemos de una tarea respecto al total? ¿En qué tareas tenemos más incidencias? ¿Es en acostar pacientes, en rasurar pacientes, en traslados de material? ¿Qué incidencias se repiten más veces? ¿Qué relación tenemos entre las tareas y el número de incidencias? Importante también. Y luego esto es lo de los rankings que os comentaba. ¿Quién ha ejecutado más tareas? ¿Quién ha generado más tareas? Igual se puede establecer un sistema de gamificación en el cual premiemos a los profesionales más comprometidos y bueno, fomentar así la implicación, ¿no?, en el proceso asistencial. Y después, ¿qué relación tenemos entre los centros? Es decir, mi centro de Madrid, mi centro de Vigo, mi centro de Barcelona, etcétera. ¿Quiénes están generando más tareas? En definitiva, os estamos brindando una solución que es personalizada, que os va a permitir aumentar vuestra productividad, que es una solución que es extensible, que tiene un sustrato tecnológico que está más que testado y más que probado en el mercado y que es una garantía de escalabilidad. Todo el servicio, al final, en este caso de los profesionales, aunque también nosotros vengamos de la parte de paciente. No quiero extenderme mucho más, creo que no me queda además prácticamente tiempo. El funcionamiento técnico, como ya os comentaba, lo que vamos a hacer es integrarnos con el GIS mediante un Open API. Nosotros, tanto en este producto como en otros, no accedemos directamente al GIS, sino que hacemos consultas. Entonces tenemos un sistema de adquisición de tareas, el subsistema de adquisición de turnos, el subsistema de adquisición de capacitaciones y también el subsistema de adquisición de pacientes. ¿Qué profesionales tenemos disponibles? ¿Qué capacitación tienen? Y después, muy importante, ¿a qué pacientes van dirigidas estas tareas? Y esto es, por recalcar, Proxia Task Drive. Nosotros somos Divisa IT. Os agradezco a todos vuestra asistencia y os invito a que os paséis por el stand para daros algo de merchandising y explicaros un poco más de forma pormenorizada la solución. Muchas gracias. Entiendo esto mejor, ¿verdad? La primera pregunta que os puede surgir es qué hace una persona de Google Cloud hablando de salud, ¿no? Y bueno, aquí hay un montón de cosas, ¿no? Yo investigando estos temas, pues resulta que tenemos médicos en nómina que hacen que cuando te vayas al buscador y busques cosas, pues la información médica sea relevante, ¿no? Y estemos dando respuestas a preguntas que pues, preocupan a los ciudadanos, ¿no?, en el mundo de su salud. Y tenemos un montón de cosas más, ¿no? DeepMind es la división, y ya centrándome en temas de Machine Learning, es la división que hace Machine Learning, investigación en Machine Learning dentro de Google. Y lanzó un brazo, o una pata, no sé qué extremidad es, relacionada con la salud, investigación en el mundo de Machine Learning relacionada con la salud en el 2016. Y lo que hacen básicamente es investigación donde, bueno, pues intentan coger datos de lo que sea, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de uno del blog, lo tenéis ahí, es público. Pues una serie de hospitales en el Reino Unido y lo que intentan es ver cómo optimizar el tiempo que tienen los doctores a la hora de tratar las enfermedades, ¿no? Si en base a la historia clínica son capaces de predecir cierto comportamiento de esos pacientes y darle ese input al doctor. No tomar decisiones de por sí mismo, ese algoritmo, sino de dar información al doctor para que pueda optimizar su tiempo frente del paciente. Otro ejemplo de compañías, en este caso, que tenemos dentro de, esto ya no es Google, es Alphabet, ¿vale?, la compañía madre de Google, pues tiene una incubadora de startups, ¿vale? Verily es una compañía centrada en el mundo de la salud. Este ejemplo de aquí son unas lentes de contacto que son capaces de monitorizar, estando pegadas al ojo, pues la glucosa en sangre y 2 o 3 parámetros más, ¿no? Y bueno, es una compañía que se dedica pues, a buscar productos innovadores, todo lo que hay dentro de nuestro marco de startups, que es Google X, lo que hace es buscar productos innovadores que intentan resolver algo que todavía no tenemos resuelto con tecnología pues, disruptiva, ¿no? Y en este caso, pues bueno, llevar algo ahí pegado en el ojo que tenga cierta biometría y te permita hacer ese tracking de la glucosa, por ejemplo, pues realmente es innovador. Bien, si nos vamos centrando un poco más en qué hacemos en cloud, una de las áreas en las que estamos aplicando mucho el machine learning o la inteligencia artificial es en todo lo relacionado con el análisis de la imagen.
¿vale? La visión. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no?, de donde podemos aplicar temas de Machine Learning, ¿vale?, para, bueno, pues en este caso hacer clasificación, ¿vale?, de si esa mancha puede ser un tumor maligno o no, localización dentro de una visión de microscopio, que ahora veremos en más detalle, ¿no?, o, bueno, sumarización, en este caso, pues, bueno, ver que ese dedo de ese pie estaba roto, ¿vale? Un ejemplo que a mí me gusta mucho, esto lo aplicamos en Tailandia, era llevar una tecnología basada en un algoritmo de Machine Learning para coger información del fondo de ojo, información de la retina, ¿vale?, para, pues en este caso, intentar diagnosticar una patología que es la retinopatía diabética, ¿vale? Yo no me preguntéis eso, soy informático, no tengo nada que ver con los fondos de ojo, ¿vale? Pero el proyecto sí que lo he leído en detalle y es curioso, porque lo que hacíamos era, pues, simplemente darles una máquina que hiciese esas pruebas diagnósticas y a partir de ahí, pues, intentar hacer esa predicción, ¿no?, de si realmente esa persona tenía esa retinopatía o no. Y vimos que el modelo, pues, daba unos resultados muy buenos. Y una de las cosas bonitas en Machine Learning es que a veces salen resultados que no te esperas. Y aquí, alguna vez hablando de esto en foros también de medicina, aquí hay una cosa que puede resultar contradictoria, ¿no? Un médico, parte del valor que tiene es que tiene un montón de experiencia, ¿no? Y yo creo que eso es innegable, ¿no? Es lo que nos ayuda en cada vez que vamos a la consulta, ¿no? Toda esa historia, todo ese conocimiento de todos los casos anteriores que hace que relacionen las cosas muy rápidas, ¿no? Eso también supone cierto bias. Y cuando hablamos con una máquina que no tiene ni idea de medicina, porque esto es un algoritmo que ve unos y ceros e intenta hacer predicciones, pues a veces aparecen cosas que pueden resultar interesantes, ¿no? En este caso, nos dimos cuenta que utilizando esas mismas imágenes, pues intentamos hacer la correlación de ¿podemos ser capaces de detectar con esa foto del fondo de ojo la edad de la persona? Y aquí vemos cómo, no sé, está un poco clarito, no se ve, pues aquí predecía que esa persona tenía 59,1 años, cuando la edad actual era 57,6. O sea, tomando la foto del fondo de ojo, éramos capaces de predecir, con un grado de error pues más o menos bueno, la edad de la persona. Pero luego aparecen cosas más curiosas, como que somos capaces de predecir el sexo de la persona, si es fumador o no, y un montón de cosas adicionales, ¿vale? Que, bueno, pues abre una nueva puerta a decir, oye, este análisis que a priori solamente utilizaba o pensaba utilizar para un tipo de diagnóstico, lo podemos aplicar para muchos más, ¿vale? Esto forma parte de un informe, salió en Science, está publicado todo, ¿vale? Es información pública y bastante interesante. Todo esto lo podemos aplicar en visión en un montón de áreas más, ¿vale? No tenemos mucho tiempo para centrarnos en las demás, pero al final es aplicar tecnologías de Machine Learning, algoritmos que les lanzamos un montón de imágenes de ejemplo y lo que vamos a hacer es que aprendan a identificar, pues, casuísticas concretas, ¿no? Esta es muy bonita de ver, es cuando salieron los Pokémon, el juego de los Pokémon, pues era bastante famoso, ¿no? La realidad aumentada. Vamos a aplicar realidad aumentada junto con detección basada en Machine Learning para aplicarla a este microscopio, ¿vale? Y lo que sale, lo podéis ver en YouTube, este vídeo, lo buscáis, lo tenéis ahí, es como el operario que está viendo por el visor es capaz de ver la imagen de lo que tiene aquí la placa de pruebas y automáticamente le está resaltando las áreas que son, en este caso, creo que eran células cancerígenas, ¿no? Las áreas donde tiene ese tipo de células. Con lo cual, en tiempo real, con realidad aumentada, está viendo lo que está pasando en ese microscopio, ¿no? Y aquí tenéis un montón de ejemplos más de ese tipo de detecciones. Esto nos lleva al siguiente paso, que no es solamente hacer la detección de las imágenes, sino que es ir un poquito más allá y es ir a hacer las clasificaciones, es decir, que seamos capaces de, dada la imagen y el análisis de esa imagen, que la máquina sea capaz de decirme, oye, esto es una patología o esto es otra patología, ¿no? Y en este caso, nuevamente, publicado en Nature, pues un ejemplo donde se buscaban también, no me preguntéis por qué, pero también es relacionado con el ojo, ¿vale? Imágenes de retina, ¿no? Y detectaba, pues como veis aquí, el modelo que conseguimos crear, es este de aquí, pues era tan bueno como un oftalmólogo que es especialista en retina, ¿vale? Y pues un optometrista que no está tan entrenado como un oftalmólogo, pues daba resultados peores, ¿no? Esto no quiere decir que la máquina vaya a sustituir, ni mucho menos a los oftalmólogos, ¿vale? Pero nos da una herramienta más, pues, para acelerar los diagnósticos. O en el caso que veíamos en Tailandia, pues que allá donde no puede llegar un médico, pues que tengamos una máquina que sea capaz de hacer ese primer diagnóstico para luego derivar o no a la persona a una asistencia de verdad. Bien, el siguiente paso es cómo hacer analítica de la información,
¿vale? Y a mí aquí me gusta poner algunos datos de ejemplo, porque en Google, si somos algo, somos una compañía de datos, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de, bueno, pues cuántos vídeos de YouTube, probablemente los datos no estén de este año, sean de hace un año y medio, pero pues imaginaros, 500 horas, 600 horas, no sé exactamente el número, de vídeos se suben a YouTube cada minuto, ¿vale? Hay más de 1 billón de usuarios de Google Search buscando cosas de forma concurrente por todo el mundo. El índice de Internet, cada vez que vais a buscar, son más de 100 petabytes. No sabemos el número exacto, bueno, no lo publicamos, ¿vale? Pero pensar varios cientos de petabytes. Eso es lo que llamamos un data warehouse, una gran base de datos en la que vamos a hacer consultas y tienes una respuesta en 0,5 segundos. Cada vez que vas a Google Search, escribes lo que sea, en medio segundo tienes una respuesta de una búsqueda sobre 100 petabytes. Eso es lo que llamamos un problema de Big Data, ¿vale? Realmente como compañía llevamos 20 años haciendo esto, resolviendo problemas de Big Data. Lo que hacemos en Google Cloud precisamente es llevar esto a vuestro mundo, es decir, poner las tecnologías que hemos desarrollado dentro de Google y que muchas son a día de hoy estándares de la industria, como pueden ser Hadoop, lo que hacemos es llevarlas como un servicio en la nube pública para que lo podáis consumir, para poner cualquier tipo de datos. Y cumplimos con las especificaciones para tener datos médicos, por supuesto, y hay empresas que tienen pues, datos de las señales de telefonía y lo que se os pueda venir a la cabeza. Porque somos especialistas precisamente en esto, porque la compañía de lo que ha nacido es de tener esa cantidad de datos ingente y poder analizarla en tiempo real. Un ejemplo de cómo aplicarlo, bueno, pues en este caso hacer pruebas médicas, ¿no? para desarrollo de medicamentos. Otro ejemplo, esta es una herramienta de visualización, ¿no? Ahora que está muy de moda el tema de los virus, ¿no? Pues cómo somos capaces de visualizar datos, no solamente hacer la analítica en tiempo real, sino con una herramienta de visualización gráfica, pues representar, en este caso las infecciones, en un mapa, con luego pues un montón de datos para poder, sobre una base de datos que estará en nuestro servicio de cloud, con los teras de información que sean necesarios, pues llegar a algo que alguien pueda ver de forma visual, ¿no? Que no sean datos ahí solamente para hacer queries SQL, ¿no? Ahí lenguaje de programación, sino que lo podamos ver de forma bastante más aplicada. Todas estas son las herramientas que tenemos como servicio disponibles para que podáis volcar vuestra información y hacer esta analítica avanzada en la que somos expertos. Bueno. Esto me lleva a una petición o un llamamiento, y es que realmente en cualquier mundo, y en el mundo de la salud pues más todavía, necesitamos los datos. Si somos capaces, si queremos ser capaces de hacer esas analíticas, de hacer predicciones, de entrenar modelos de Machine Learning, de cualquier cosa relacionada con esa información, necesitamos tenerla disponible. Y necesitamos que haya datos que sean abiertos, que cumplan estándares y que sean accesibles. Y por supuesto, dentro de esos estándares está el tema de anonimizar los datos, de hacer datos que no identifiquen a personas, sino que lo que nos permita sea resolver problemas y mejorar como sociedad, mejorar las tecnologías, en este caso las de la sanidad, y que nos permitan pues avanzar, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo. Esto es nuestra base de datos por excelencia, BigQuery. Esto es lo que se utiliza en nuestro índice de Internet, ¿vale? Pues aquí hay datos públicos. Hay datos que cualquier investigador puede ir aquí a esta consola y aquí empezar a programar y empezar a extraer información, ya sea en modo texto o en modo gráfico, para hacer analítica de la información. Y lo que hacemos es el llamamiento de esos datos, los podéis subir de forma privada y que sean datos de una entidad y que nadie más pueda tener acceso, pero también pueden haber datos públicos para que cualquier investigador pueda acceder a esa información y recuperarla y a partir de ahí pues empezar a hacer análisis estadístico o análisis basado en Machine Learning o el que sea, ¿vale? Último paso, Genomics, algo que también está muy de moda. Tenemos una plataforma específica para temas genómicos, que lo que hace es pues, poder subir los genomas humanos, bueno, realmente humanos o de que sea, de la especie que sea, a la plataforma de Google Cloud, y hay una herramienta para hacer la analítica. Los problemas de Genomics son básicamente otro problema de Big Data, porque son un montón de datos. Aquí os pongo un ejemplo del Broad Institute, un montón de datos de cada persona, y lo que intentamos es buscar correlaciones, es decir, oye, esta persona que ha desarrollado un cáncer y aquella otra que ha desarrollado un cáncer, ¿somos capaces de buscar qué bases tienen en común? Bueno, pues eso es básicamente un problema de Big Data, de hacer una query que para dos personas no es un problema tecnológico, pero si queremos tener 5.000 personas, cada uno con varios teras de información, ahí sí tenemos un problema tecnológico. Nuevamente eso es lo que somos capaces de ayudaros a resolver, ¿vale? Tenemos la infraestructura para poder hacer ese análisis muy eficiente en coste y muy eficiente en tiempo, ¿vale? Y por mi parte,
creo que lo dejo aquí, no me extiendo más, que vamos un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Proceso quirúrgico, que bueno, todos sabemos que es un proceso, la actividad que se desarrolla en el bloque quirúrgico es una actividad que tiene la actividad que tiene mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes, pero también desde el punto de vista de la gestión es una actividad que sí que impacta de una manera bueno, pues muy relevante en todo lo que es la gestión hospitalaria. Unos cuantos indicadores, los que podáis ver ahí en la pantalla, son aproximadamente el 16% del presupuesto que se destina o que se gasta en un hospital está dedicado a este tipo de prestación asistencial. Incluso también por la cantidad de actividad que genera. Este dato que tenemos ahí es del año 2019. En España se realizaron en torno a 3.600.000 intervenciones, ¿no? Entonces, este es un contexto de números y en cuanto a lo que es bueno, pues los procesos que se desarrollan en el bloque quirúrgico, hay bueno, pues una herencia histórica de retos que se plantean en este contexto, que son bueno, pues retos y áreas de mejora que todos, bueno, pues de alguna forma hemos identificado una vez, como son todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del proceso, conseguir trazar todo el proceso, garantizar la seguridad del paciente en todo ese discurso, en todo ese transcurso por el proceso quirúrgico, ser capaces de bueno, pues hacer una programación eficiente y optimizar los procesos de planificación del proceso quirúrgico y también bueno, pues ser capaces de disponer datos que nos ayuden, por ejemplo, pues en esa parte de la mejora continua que necesitamos en este proceso. Estos 4 retos que se plantean ahí, muchos de ellos son una herencia o son una consecuencia de algo que también es histórico en la gestión del bloque quirúrgico, que es la dificultad de implantar sistemas de información en ese departamento del hospital. Las aplicaciones departamentales en otros servicios, como puede ser radiología, puede ser laboratorios, hay históricamente se han avanzado en la implantación antes que en el bloque quirúrgico. Con este contexto, desde mi compañía, desde Bahía, hace 2 años que bueno, nos planteamos el desarrollo de una solución, se llama Cirrus, en la que enfocar esta problemática desde un punto de vista transversal. Lo que queríamos era hacer una aplicación que fuese capaz de gestionar todo el proceso quirúrgico, con todas las fases que podéis ver en la transparencia, desde la parte preoperatoria hasta la fase posquirúrgica, de forma que todos los profesionales que intervienen en algún momento en ese proceso, cirujanos, anestesistas, enfermería, tuviesen a Cirrus como la herramienta en donde bueno, registrar sus datos y sirviese de comunicación entre los distintos perfiles en los distintos momentos de la ejecución del proceso. Estoy hablando de que para nosotros el proceso comienza en la consulta de cirugía, en la consulta donde se hace la indicación quirúrgica, y finalizaría en el momento que bueno, pues el personal de enfermería finaliza su supervisión en la URPA de ese paciente que se acaba de intervenir. Todos los circuitos, todos los registros que es necesario realizar entre esos 2 hitos se pueden de alguna forma bueno, pues, gestionar y vehicular a través de nuestra aplicación. Que como características más destacables indicaríamos que son 3. Una es pues eso, lo que nos va a permitir disponer de una trazabilidad completa del proceso, como os comentaba, entre esos 2 hitos que nos marcan el alcance del proceso quirúrgico, que dispone de un alto grado de modularidad en el sentido de que son distintas fases y distintos módulos los que abarcan las distintas problemáticas del proceso y que en función de las distintas necesidades bueno, pues de los distintos clientes son activados uno u otro en función de esas necesidades. Y destacar también bueno, pues el alto grado de interoperabilidad que necesariamente tiene que tener la solución. Nuestro sistema tiene que convivir con un ecosistema de sistemas de información ya presentes y ya operativos en los hospitales y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de integración y el uso de estándares, bueno, pues es casi una necesidad obvia en este caso.
No quiero hacer de forma detallada ni hacer una referencia a funcionalidades de todo el sistema, pero bueno, sí, y para vincularlo con lo que es un poco el hilo argumental de la ponencia, que es las TIC como herramientas para la mejora de la planificación quirúrgica, sin mencionar o dar una pincelada sobre distintas opciones, distintas utilidades avanzadas que dispone nuestra herramienta y que van a permitir hacer pues que este proceso hasta ahora manual de la planificación quirúrgica se desarrolle de una forma más eficiente. Nuestro sistema, como podéis ver ahí, dispone de un algoritmo de planificación que lo que nos propone o le propone a los profesionales es un cartel de planificación que de alguna manera lo que va a intentar es optimizar el uso de los quirófanos. Por otra parte, disponemos de otra herramienta que lo que nos va a permitir va a hacer una simulación del comportamiento de la lista de espera en función de las asignaciones de quirófano que tengamos realizadas a cada uno de los servicios quirúrgicos. Enlazando también con algunos de los retos que habíamos visto anteriormente, todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente es un aspecto crítico a tener en cuenta. En Cirrus tenemos implementados distintos protocolos, distintos checklists de seguridad que de alguna forma nos van a poder garantizar toda esta operativa. Otro de los aspectos que creemos importantes es, y lo comentaba Javier en su exposición anterior, es la capacidad de analizar los datos, obviamente con una dimensión distinta a lo que nos comentaba anteriormente Javier, pero sí es cierto que en el proceso quirúrgico somos capaces de gestionar y somos capaces de registrar montones de datos que ahora mismo tampoco no sabemos muy bien para qué nos van a valer, pero sí en un futuro pueden ser analizados y podemos sacar de esos datos información útil que podamos, pues de alguna forma aplicar a nuestro proceso de cara a hacer una mejora continua. Como decía, volviendo un poco al hilo de lo que es la comunicación, queríamos contaros una experiencia, la experiencia que estamos teniendo nosotros ahora en Osakidetza, en el Servicio Vasco de Salud, en lo que es la implantación de este sistema de información, precisamente como herramienta que está permitiendo, esperemos permita, la optimización del proceso quirúrgico. El personal del Servicio Vasco de Salud estuvo haciendo un análisis de cuál era la situación que tenían en cuanto a ese proceso, el proceso de la planificación quirúrgica, y de alguna forma se dieron cuenta que en los distintos centros de la organización todo seguía un proceso de planificación similar, pero que no era homogéneo, no había un estándar a la hora de hacer ese proceso de planificación. En algunos casos, en algunos centros, se habían desarrollado algunas herramientas ad hoc para dar soporte a ese proceso, pero en la mayor parte de ellos era un proceso que era eminentemente manual, eso sí, con apoyo de ciertas herramientas de ofimática. Y en lo que sí que se coincidía, en prácticamente todos los centros de esta organización, era en los actores que intervenían en ese proceso. Se identificaban claramente tres grupos. Una parte, los responsables de ejecutar y de realizar esa planificación, todo aquel personal que es encargado de comunicarse con el paciente y confirmar las fechas de las planificaciones previstas, y personal que se dedica a hacer la asignación de recursos a esa intervención. Estoy hablando de recursos, por ejemplo, como puede ser material de electromedicina y cualquier tipo de recurso necesario para poder llevar a cabo esa intervención. Partiendo de esta situación, se identificaron ciertas áreas de mejora, como puede ser lo que comentaba, estandarizar el proceso de la planificación, hacer un uso más efectivo de los recursos del bloque, incrementar la calidad de la prestación asistencial. Y con esto quería un poco representar que se hiciese ese proceso sin errores y teniendo en cuenta que las comunicaciones que hacen falta ejecutarse para que ese proceso se realice se hagan de la forma más efectiva, que no se pierdan tiempo en hacer estas comunicaciones entre los distintos actores. Por supuesto, eliminar el uso del papel. Y otro aspecto clave, y volvemos otra vez a estos retos que teníamos al principio, disponer de información analítica del proceso, que es algo que ahora mismo no tenían o tenían con mucha dificultad. Con este conjunto de áreas de mejora se plantearon una serie de acciones, una serie de actuaciones
entre las cuales estaba bueno, pues implantar una solución. De eso un poco hila esta ponencia, como parte de la solución a esta problemática. Bueno, pues identificaron que deberían de implantar una solución corporativa que diese un poco cohesión y homogeneizar a todos estos procesos, que tendría que ser necesariamente una solución que fuese integrada dentro de lo que son el resto de sistemas de información de la organización, y que de alguna forma tuviese también pues, algún tipo de herramienta o tipo de ayuda avanzada para agilizar esos procesos de planificación. Con este contexto, Osakidetza impulsó una licitación de la que fuimos adjudicatarios. Fue un proyecto que arrancamos pues, a mediados de febrero del año pasado, y que a día de hoy bueno, pues, tenemos bueno, pues ya una experiencia, bueno, un cierto bagaje en el que podemos hablar de que la primera implantación de nuestra herramienta en uno de los centros de Osakidetza se realizó en octubre del 19, que hoy por hoy tenemos 7 de los 13 centros implantados, que se están gestionando en torno a 54 de los 260 quirófanos que tiene la organización, y que a día de hoy ya se ha gestionado en torno a 4.500 intervenciones con nuestra herramienta. Durante todo este proceso, bueno, sí que hemos identificado que funcionalmente, y para que este proceso tenga éxito, es necesario y es fundamental que la propia organización tenga claro el objetivo de que sea un proyecto corporativo, que sea un proyecto que quiera extender y homogeneizar todo ese proceso. En este caso, Osakidetza, para también facilitar este proceso, definió un grupo de expertos que fueron un poco los encargados de definir cuáles son las líneas maestras que se debería seguir en el proceso de la planificación. Y un poco más a nivel técnico, ya algo que nos entra más en nuestra casa, uno de los retos que se nos planteó es precisamente el disponer de una instalación única de nuestra herramienta, y que de alguna forma diese respuesta a todas las necesidades de los distintos centros de ese servicio de salud.